Ya chicos, ya está grabando. Ya vamos comenzando, creo, Edson. Ya, en 3, 2, 1, porque lo vas a recordar, supongo, ¿no? No, ya no va a alcanzar para eso. Ya lo que salga, eso es lo que es. Ya, entonces iniciamos una vez. Así es. Ya, ingeniero, buenas noches. Somos el grupo 5. En el presente trabajo desarrollaremos las actividades que nos encomendó. Eh, el proyecto se llama Casa de Campo San Andrés. Se trata de una vivienda unifamiliar y los procesos que las actividades que vamos a desarrollar son consiste en la aplicación desde la sectorización de los trenes de trabajo en torno a la filosofía de Lean Construction para agregar valor y disminuir las variabilidades. El área del terreno es de 2.399 metros cuadrados, el área construida será de 326 y el tipo de edificación según el reglamento de edificaciones es el del tipo B. Siguiente. Ya, tu turno, Jordi. Buenas noches. Vamos a comenzar con la parte de incompatibilidades. Avanza, por favor. Dentro de las incompatibilidades se resalta en el plano de instalaciones con arquitectura que el tema de las bombas estaba ubicado muy cerca de la piscina, ¿no? Lo cual iba a generar incomodidad a la hora de hacer un mantenimiento, puesto que iban a dejar inoperativo esa zona. En otro punto, la altura de entre piso es de 2 metros 55, lo cual genera problemas de ventilación, iluminación y confort para el propietario. Lo que se sugiere es establecer una altura de entrepiso de 2 metros 90. Asimismo, el expediente técnico de estructuras no indica qué tipo de cemento se debe utilizar, ¿no? En ese caso, al ser una casa de playa, está expuesto a efectos de salitre, sulfatos. Entonces se recomienda especificar un cemento tipo 5 o alguno que tenga algún aditivo contra esos tipos de agentes externos. Adicionalmente, no se consideró una estructura que proteja a los vehículos. Es muy común camionetas que se llegan a desgastar muy rápido por no tener una cobertura especial. Si bien hay una zona de vehículos especificados en el plano, no se especifica eh, un tipo de cubierta. Incluso hay propietarios que tienen como requisito que toda la zona de estacionamientos esté protegidos. Eh, se debe, para la parte eléctrica se debe incluir el uso de paneles solares a fin de optimizar con el uso de las luces LED para un mejor recurso energético. Según el expediente de estructura, se consideraba techos aligerados. Se propone adicionar a ese método usar viguetas prefabricadas para optimizar los tiempos. El sistema de riego puede adecuar la reutilización de aguas grises y en el tema del hibernario, en el caso puntual del aviario de las aves, no se especifica qué tipo de luz especial debe de tener o algún tipo de tratamiento del agua para estos animales. Esas son las aclaraciones frente a las incompatibilidades y el expediente. Sheila, tu turno. Buenas noches, ingeniero. Siguiendo con la exposición, vamos a poner las propuestas de mejoras, ¿no?, en materiales de construcción. De acuerdo con la ubicación del proyecto, se proponen nuevas formas de evaluar los métodos de constructivos, ¿no?, en base a algunas tecnologías que son usadas frecuentemente en la industria local. Se debe evaluar en base a las ventajas de elección de los materiales propuestos, ¿no?, dado que no se asemejan, dado que no se asemejan a un proyecto de construcción masiva o edificio en oficinas, donde se usan dichas propuestas. Por ejemplo, el concreto in situ con el concreto premezclado, ¿no?
nos ahorra un montón de tiempo y mano de obra. Asimismo, también el encofrado de madera con el encofrado metálico, ¿no? Haciendo la comparación, tenemos menor desperdicio, en la cual en el doblez del acero manual con la dobladora de acero con máquina, ¿no? Menor desperdicio y mayor productividad. Los ladrillos de techo y los ladrillos de ahora de Thermopor aminorizan el peso en una aligerada, ¿no? Y los puntales de madera con los puntales metálicos, ¿no? Los puntales de madera son difíciles, digamos, de encontrar de 3 metros, 3 metros y 20, ¿no? Si lo requiere el proyecto. En cambio, con los puntales metálicos tenemos unas alturas variables, ¿no? Igual, en las viguetas in situ y viguetas prefabricadas, ¿no? Menor desperdicio y mayor productividad. Podemos también notar que mientras tengamos nuevas propuestas de materiales que cumplan con las mismas características y funcionalidad de las especificaciones técnicas correspondientes, pueden ser empleados sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahorrándonos tiempo y costos. Siguiente, por favor. Tu turno, Edson. El mejoramiento de los recursos humanos. Lo que, según la filosofía de Lean Construction, de lo que se quiere evitarse son los defectos, los inventarios excesivos, el transporte o traslado, la sobreproducción, el exceso de procesado, el movimiento no útil de personas y evitar también las esperas. Algunas actividades que producen estas causas serían evitar retrabajos. Para el caso de inventarios excesivos, parte de la planeación es contratar seguridad permanente, evitará robos, cuidar los materiales de posibles deterioros, realizar requerimientos necesarios. En transporte, evitar movimientos innecesarios. En sobreproducción, se produce más de lo necesario y eso es también lo que se quiere evitar. En exceso de sobreprocesos, la doble manipulación del personal, doble el control, exceso de tiempos que también quitan valor al proyecto. Siguiente. Bueno, en la gestión de la constructabilidad se está proponiendo un proceso dentro de la mejora, una gestión integral del proyecto potenciando con herramientas BIM, las cuales en la etapa de la construcción pueden funcionar, en la etapa de la ejecución pueden funcionar de buena forma. Según los 25 usos BIM, se podría aplicar en este proyecto el ítem 16, 17 y 19, lo cual brindaría una menor variabilidad en el plazo y en el costo del proyecto, permitiendo que el cliente pueda tener su producto con satisfacción. Te genera un mejor delivery. Mostrando las líneas abajo los procesos importantes a implementarse dentro del proyecto, como alcance de entregable desarrollado en proyectos similares. Acá se muestra el registro avance de subcontratistas. Este flujo de trabajo sirve para conciliar el flujo interno de la empresa hacia sus terceros. Se desea conciliar el avanzado diariamente por el contratista y personal de obra o de casa, con la finalidad de conocer la productividad diaria de la obra y poder en base a esta tomar decisiones certeras y así saber las restricciones del proyecto, lo que resta en la ejecución. Como consecuencia de tener partidas controladas diariamente y aprobadas a un nivel de calidad, permite que el subcontratista al final del mes tenga una valorización automática, generando en los involucrados del proyecto un win-to-win. Este otro flujo de trabajo representa la solución de incompatibilidades. Este propuesto permite tener un proyecto libre de restricciones antes que comience la construcción, lo que se conoce como el Information for Construction. De acuerdo a la magnitud del proyecto, se tendrá prioridad en resolución de la interferencia de acuerdo al UCAGET. De acuerdo a la magnitud, o sea, no es lo mismo liberar para una multifamiliar como para un centro deportivo o para un hospital. La idea es que participen en todas las sesiones SAIS los involucrados correspondientes. En comparación a este proyecto, con este proyecto vemos de que el área BIM es importante porque es la que data a toda la información de otras áreas. Antes, en procesos convencionales, era un poco más alargado en el tiempo de ejecución de cada proceso. Ahora con el BIM lo que se busca es potenciar sus actividades cotidianas, automatizando sus procesos y optimizando recursos. Algo que también propone el Grupo 5 General Constructor es una gestión de proyectos con herramientas 4D. Permite relacionar un cronograma con un gemelo digital del proyecto, permitiendo ampliar la visión de constructabilidad del proyecto.
donde adicional de analizar una interferencia por geometría, se analizará por restricciones, aminorando aún la posibilidad de tener variabilidad del proyecto. Permite que los involucrados puedan tener una visión completa con su línea de alcance. También ofrecemos un servicio de 5D, sea que permite relacionar el presupuesto con el itemizado dentro del nivel de detalle del modelo BIM con finalidad de aprovechar automatización de metrados como una estimación en menor tiempo, potenciando que las actividades cotidianas en las diferentes etapas del ciclo de vida sean de menor tiempo. La finalidad de esta aplicación es conciliar de manera automatizada los avances de obra de acuerdo al presupuesto contractual del proyecto. Si en caso se demoraban lo común en hacer un reporte de obra, un grupo de OT de 3 personas, debería con esta herramienta menorar los tiempos mensuales. Como entregables, está lo que es la exportación de sketch constructivos de obra para un modelo ASBIL para el cliente en la etapa de mantenimiento. Después de considerar información de los proyectistas, el cliente puede validar la información del proyecto en base a la herramienta BIM. Y sea para el control de obra, un seguimiento y control del proyecto, uso de dashboards interactivos potenciadas en inteligencia de negocios. La idea es mejorar el trabajo multidisciplinario, potenciando las actividades cotidianas en la construcción, con finalidad de automatizar procesos. En la industria local se encuentra un nivel de transformación del 2D al 3D, pero en este proyecto se desea llevarlo incluso a un 4D o 5D. Cronograma. Buenas noches con todos. Según el cronograma elaborado, el proyecto en mención tiene una duración de 102 días, considerando como fecha de inicio el 8 de febrero y fecha fin el 21 de mayo del presente año. De acuerdo al estudio el estudio de suelo realizado por el ingeniero Juan Pablo Zamora, se propuso la construcción de zapatas aisladas, cimientos corridos, los mismos que deben ser conectados con sobrecimientos armados y vigas de cimentación. Asimismo, siguiendo las recomendaciones del estudio de suelo, se realizó la limpieza del terreno y junto a eso excavaciones sectorizadas para no cimentar sobre suelo orgánico o tierra vegetal, ya que actualmente el terreno se encuentra parcialmente cultivado. La resistencia del concreto para los sobrecimientos, vigas de cimentación, vigas, columnas y losas macizas será de 210, considerando cero de refuerzo. Para el muro de albañilería se considera una mezcla de cemento agua de 1.15 de tipo 4 para el tarrajeo tipo SOA. El tarrajeo tendrá una mezcla también de 1.5 con un espesor de 1.5 centímetros, considerando impermeabilización de muros exteriores. En cuanto al contrapiso, será de una mezcla de cemento 1.4 con un espesor de 40 centímetros. Y también se han considerado colocar celosías de madera en todo el pasadizo libre, así como en el dormitorio principal que cuenta con su propia terraza. Las barandas también serán consideradas serán construidas de madera. En cuanto a las escaleras, los peldaños son de madera y serán colocadas sobre un soporte metálico. La pintura será de tipo látex para muros interiores y cielo raso, y pintura látex con aditivos y hidrorrepelentes para los exteriores. Las instalaciones eléctricas y sanitarias se realizaron según la norma vigente y diseño de un especialista. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la constructabilidad. Para el primer paso hay que hablar sobre la variabilidad. Se refiere a que cada vez que ocurre un proceso, este cambie con ligeras variaciones en cuanto a resultados y calidad. A pesar que en el presente proyecto se aplicó la filosofía Lean Construction, utilizando las herramientas de trenes de trabajo y sectorización, en el que es necesario mencionar que nunca dos resultados son exactamente iguales. Y por otra parte, hay otras características esenciales que es la repetitividad de los procesos. Por lo tanto, la variabilidad es inevitable. Los trenes de trabajo se crean para producir un resultado e intentar repetir ese resultado una y otra vez. Ello permite trabajar sobre un proceso y mejorarlo, mas no eliminar por completo la variabilidad. Siguiente.
Las causas de la variabilidad. Como sabemos, es importante que los flujos de procesos utilizando esta filosofía no paren, pero debido a la complejidad e incertidumbre en los procesos de construcción, incluido nuestro proyecto La Casa San Andrés, la variabilidad puede llegar a cortar este flujo continuo. La variabilidad se presenta por muchos factores como logística, llegada tardía de materiales, pedidos tardíos de materiales, problemas climáticos, problemas con los planos, incompatibilidades y entornos. El siguiente, por favor. Recomendaciones para reducir la variabilidad. Como aún existe cierta variabilidad que no se puede controlar a pesar que se utilice esta filosofía, se plantea el uso de buffer, la implementación de nuevas tecnologías, también podría ser una reorganización de procesos, el uso de nuevos procesos de mercado y otras recomendaciones dentro de las implementaciones tecnológicas para mejorar. Para entenderlo mejor, pues, se podría aplicar lo que es el BIM con un mínimo de LOT 300 para entender mejor los procesos, que es lo que también se está aplicando en este trabajo. En reorganización de procesos, podremos proponer la variabilidad de horarios respecto a proveedores. Entonces se podría modificar algunos aspectos, como por ejemplo, vaciar un concreto en la mañana debido a que existe mayor tráfico vehicular por las tardes y esto genera retrasos. O también planificar el inicio de un vaciado en la mañana y aprovechar el equipo durante todo el día. En el uso de nuevos procedimientos de mercado me refiero a la utilización de preensamblados de encofrado o también a la utilización de prearmados de acero. Dentro de otras recomendaciones sería reducir la dependencia entre procesos y actividades. También la falta de maquinaria en actividades de ruta crítica tienen que tener a la mano herramientas semi-industriales, manuales que puedan, otra recomendación sería realizar un plan de seguridad o al menos dar charlas para concientizar a los trabajadores y más que todo advertirles sobre sus faltas o posibles faltas. El siguiente. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver la matriz de riesgo, ¿no? Si bien siendo la matriz de riesgo, es una herramienta útil durante el proceso, ¿no?, del proyecto, donde se pueden identificar los riesgos a los que se pueda estar expuesta, ¿no? De esta manera también determinan niveles aceptables de exposición ante ciertos tipos de riesgos, así también como establecer algún tipo de control, ¿no?, frente a los mismos. Mediante su diseño es una identificación rápida de los parámetros o peligros que pueden estar afectándose, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no?, correspondientes. En esta matriz se han visto nueve parámetros en las cuales se ha visto el riesgo de errores por deficiencia o diseño, ¿no?, que repercuten en la calidad y de la infraestructura. Otro es este riesgo en la construcción, ¿no?, que genera sobrecostos, ¿no?, o sobreplazos también, ¿no? Condiciones del proceso, ¿no?, geológico, más que nada el tipo de suelo, de repente hay algunas fallas o no se han tomado bien los datos correspondientes. El riesgo de interferencias de servicios de luz, agua, ¿no?, que pueda ocurrir durante el proceso del proyecto, ¿no? También el tipo de riesgo ambiental, ¿no?, que está relacionado al incumplimiento, ¿no?, de la normativa ambiental. Otra también sería la obtención de permisos y licencias, ¿no? Otro puede ser el derivado de eventos o por fuerza mayor, ¿no? Y el otro es el riesgo 8, puede ser el riesgo regulatorio o normativo, ¿no? Depende de las modificaciones que se permitan, ¿no? Y el 9, que puede ser la vinculación de accidentes de construcción o daños a terceros, ¿no? Si bien es cierto, en la tabla se muestran algunos, un cuadro mediante lo cual se han hecho los cálculos correspondientes, ¿no? Definiendo, digamos, el parámetro 1 con el parámetro 2, qué porcentaje de riesgo puede ocurrir, ¿no?, durante el proceso de la construcción. Siguiente, por favor. Y de acuerdo a ello, se puede ver el control de riesgo, ¿no?
Por ejemplo, en el valor de riesgos se va a denotar o se va a caracterizar por el incidente que tenga, ¿no? Igual para la vulnerabilidad. De estos dos sale el factor riesgo, ¿no? Donde ello se puede hacer la pequeña matriz donde se identifica todos los peligros que puedan ocurrir dentro de, del proyecto. Por ende, en este control de riesgos se va a ver, ¿no? Si es bajo, si es medio, es alto, es muy alto, dependiendo a lo que se pueda presentar. Para nuestro caso, hemos detectado que es un nivel medio, ¿no? Una probabilidad de tipo media, ¿no? Que no afecta tanto al proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de hacer con la matriz de probabilidades, ¿no? Siguiente, por favor. En la categoría de riesgo, como lo he hecho, es el riesgo medio, ¿no? Puede ser estudio económicamente, si es posible actuar medidas preventivas, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo, si no fuera posible, y mantener las variables ya controladas y bien definidas. Gracias. Bueno, para la estimación del metrado se recurre a la herramienta BIM, donde es permisible relacionar la geometría con la información paramétrica, en caso de generar un cronograma para la planificación y la programación en ejecución por la rápida iteración de la sectorización y el dimensionamiento de cuadrilla. En la imagen se puede mostrar cómo es que se agrupan los elementos. Se sombrea la información en el modelo 3D, permitiendo tener la seguridad en la toma de datos a qué elemento se refiere. Se sabe que el generar el modelo toma un poco más de tiempo que meterlo a mano, si es que ese fuese su única utilidad, pero para procesos seguidos, sea sectorizar, dimensionar cuadrillas, cuadro de control, va mejorando los tiempos de realización de las actividades, pues la información se guarda en el modelo y aminora la probabilidad de encontrar un error. Entre muchas de las funciones del software BIM permite extraer la información, logrando el dinamismo de poder llevar el contenido a campo, logrando que éste interactúe con el equipo de ingenieros y personal de mano de obra directa. Jordi, tu turno. Bueno, en el tema de la sectorización, lo que se ha hecho es plantear de acuerdo a 3 iteraciones del proyecto. Ah, En el, disculpa, sí me escucho, sino que por un error ok, tenía silenciado el micro. Se ha propuesto 4 sectores, empezando por los sectores de color verde, debido a que como recién se están integrando ahora tanto el equipo, materiales y demás suministros, el rendimiento, los ratios aún son bajos. Entonces, lo que está resaltado de color 1 es lo más simple, es una estructura regular. Luego la estructura 2 tiene un poco más de irregularidades. Estas irregularidades también en temas de encofrado y tiempos afectan, que es lo que está de color rosado. Luego para el sector 3, donde está el techo a 2 aguas, si bien es una estructura irregular, debido ya que a este punto la curva de aprendizaje y que parte del equipo está sumamente mimetizado con el proyecto, ya se compensa. Finalmente, el último sector de color cian corresponde a la cisterna, cuarto de bombas y la piscina. El hecho de que se decidió empezar por este último sector es porque está el centro de todo, ¿no? Empezar por esto hubiera dificultado mucho el tránsito de personal y suministros. A través del modelo BIM se obtuvo la sectorización. En todos los frentes, eh, se, el máximo frente, o por así decirlo, el más crítico es el frente 2, correspondiente a la cantidad de elementos horizontales, con casi 50 metros cúbicos. Cabe resaltar que en este caso vamos a usar concreto premezclado, con lo cual un mixer puede proveer hasta 8 metros cúbicos, ¿no? O sea, alrededor de unos 5 mixers, y incluso tenemos un buggy, ya estaríamos cumpliendo con esta restricción. Y de acuerdo a ello, no consideramos dividir los frentes, o en este caso, por así decirlo, los sectores, dividirlos en parcelas más pequeñas porque no era necesario.
porque no entramos en cuello de botella. Eso sería todo, gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi parte se trata sobre la dimensión de cuadrilla. Bueno, una vez teniendo ya el metrado total y la propuesta de sectorización, se puede realizar esa actividad. Como dijimos los compañeros, esta actividad se hace en paralelo a la sectorización y por lo tanto también se tiene que comenzar con 3 propuestas. En este caso eran 3, 4 o 5 sectores. Se eligió, como dijo el compañero, o se llevó a 4 sectores, donde podemos ver acá más o menos cuáles son los metrados, tanto de encofrados verticales, concretos verticales, encofrado en vigas, encofrado en losas y concretos horizontales, que son las partidas más incidentes en el tema de cascos. Continúa, Flori, por favor. Al obtener 4 sectores, tenemos los metrados promedios y la productividad promedio, obtenida la base histórica de la empresa. Aquí en esta tabla también obtendremos las horas hombres necesarias para cumplir con las actividades en un día, que es lo que se espera de un sector. Continúa. Al tener las horas hombre, obtendremos un número de personas necesarias para tener los sectores en un día, teniendo al final las cuadrillas necesarias. Como podemos ver acá, una vez que hemos tenido tanto los metrados por sectores y nuevamente la productividad, podemos tener las personas que necesitamos. Estas personas, ese número está en decimales y tiene que llevarse a enteros. Y las cuadrillas, y también serán interpretadas en cuadrillas estándares que se dan en el mercado, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de acá de encofradas verticales, donde sale 1874, le tiene que haber 19, y como al ser una cuadrilla de más de 10 personas, tiene que tener un capataz. Un capataz más 9 operarios, más 9 ayudantes. Ahora, también de este cuadro podemos ver que las partidas que tienen más incidencia en este caso son los encofrados, y poniendo especial énfasis en los encofrados de elementos horizontales, que podemos ver acá que se dan las cuadrillas de mayores volúmenes, y que más allá en conclusiones veremos a profundidad qué significa esto. Continúa, por favor. Bueno, para la programación, como sabemos, el LUCAGED es un cronograma de ejecución a mediano plazo. El tiempo más conveniente para evaluar el proyecto suele estar entre la semana 3 y 6. En este caso, nos enfocamos en las 5 primeras semanas de ejecución del proyecto. El objetivo fue identificar las limitaciones que pudiesen presentarse en el proyecto, de esa manera poder asignar responsabilidades y evitar que estas limitaciones afectasen el cronograma de trabajo. El primer paso para elaborar el LUCAGED fue identificar las actividades. Esto nos permite tener claro cuáles van a ser ejecutadas en las próximas semanas, así asignarles una fecha de inicio y una fecha de fin. Luego evaluamos las restricciones y este paso es muy importante, el cual no debe ser ignorado. Estas restricciones pueden darse en los materiales y mano de obra. Verificar que se cuenten con estos recursos es fundamental antes de comenzar el proyecto, ya que esto garantiza que las actividades comiencen y terminen a tiempo. Finalmente hicimos el seguimiento y control. En este paso fue necesario que el equipo de trabajo se reuniese para controlar y prever las actividades programadas en la semana. En nuestro análisis iniciamos con las obras provisionales, las cuales abarcan las construcciones e instalaciones provisionales y trabajos preliminares. Luego pasamos a la partida de estructuras, la cual tiene una duración de 1 mes y se divide en movimiento de tierra, obras de concreto simple y obras de concreto armado. Y finalmente, el metrado calculado previamente, pues, con el metrado calculado previamente procedimos a programar las actividades según el cronograma establecido. Ok, bueno, aparte de la programación 4D, la idea es tener una iteración virtual. Para hacer un breve ejemplo, es como se debería programar dentro de un proyecto de construcción, haciendo participar a los involucrados o a este último planificador que llamamos, ¿no? Donde en base a una secuenciación de actividades se le pueda mostrar cuál es el inicio y fin de la tarea diaria, ¿no? Donde ya la programación no pasa a ser más que un documento a cumplir. Vamos a verlo rápidamente.
Empezamos con la cimentación, luego vamos con, como esto es una albañilería confinada, no se pudo modelar la tabiquería, todo este sobrecimiento va a representar a la actividad de la tabiquería. Luego de colocar la cimentación, vamos de la misma forma por todos los sectores. Hacemos la cimentación y tabiquería. Luego acá, como este otro sector tiene una zapata por rellenar, que es un nivel inferior a la cimentación corrida, la colocamos antes, luego la cimentación corrida, luego la tabiquería. Entonces, ya para un quinto día ya tenemos todo vaciado y ya empezamos con lo que es la piscina y la cisterna. Y ahora de la misma forma, dado que esto es confinado, vamos a colocar las columnas para vaciar, suponiendo de que todas las áreas ya han sido cerradas con tabiquería. Así vamos avanzando por el otro sector 2, luego el sector 3, para en el cuarto día terminar con toda la piscina. Esto, bueno, y después la misma secuenciación de los sectores, ¿no? Vamos empezando por el sector 1, el sector 2 y en el sector 3. De esta manera permite de que pueda tener la información relacionada entre todos los stakeholders del proyecto. Como conclusiones, el modelo BIM se puede desarrollar que potencia las actividades cotidianas en la estimación de metrados y procesos de planificación, incidiendo en otras actividades, sea actividades posteriores para el mismo control de la misma. En el uso de la metodología hace trabajar entre áreas conjuntas e integradas con tal de entregar un mejor delivery de información entre los stakeholders. Como flujo de valor, la actividad de cuello de botella será el encofrado de elementos horizontales, pues tiene la mayor cantidad de mano de obra. Recordemos que esto es un encofrado manual y se le hará un seguimiento mayor de mano de obra mejor calificada. En la matriz de riesgos se identifican los posibles riesgos que puedan afectar durante el proceso de la construcción. En el UCAGED es una manera de ver de una secuenciación de programación. En cualquier tipo de programación de construcción, pues permite una planificación a detalle y se establecen fechas de inicio y fin para las actividades de una manera realista. Como para que quede como idea de esta presentación, la tecnología hizo posible las grandes poblaciones. Ahora las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable. Gracias, ingeniero Durán. Gracias. Muchas gracias a todos.